Si vosotros fuerais un adolescente razonable al que le ponen de golpe un examen al día siguiente, dice, oiga, tienes que ir a hablar de una cosa rarísima de escuelas saludables, ¿no? Y yo esta mañana que he interrumpido la introducción, por suerte me he ido a caminar por el bosque y estaba medio tranquilo, digo, ¿y ahora de qué hablo? Pues hago lo que hubiera hecho cualquier adolescente, podéis entender, que es consultar a ChatGPT. Y a ChatGPT, pues la idea rápidamente, ¿qué es una escuela saludable? Y no os lo voy a poner, pues otra vez. Pero fijaos, además, curiosamente, como somos actores de esta historia, el propio ChatGPT me dice, bueno, ya que me preguntas, vas a tener que participar en la evaluación del chat. Y me pone dos opciones, respuesta 1, respuesta 2. Sigue, son varias páginas, no las voy a poner. Objetivo principal, y acaba. ¿Quieres que te prepare un ejemplo de proyecto de plan de escuela saludable con objetivos, actividades de evaluación? Puedo hacerlo por el nivel educativo. Y el otro me dice, ¿quieres que te lo haga, pero según el modelo de la OMS y del ministerio? Podríamos seguir. La otra día lo hacía para una cosa de un programa de la ópera y me hizo hasta el guión del TikTok. Me hizo un guión de 30 segundos para que pudiera hacer un TikTok. Bueno, bromas aparte, digo, también para situarnos donde andamos, porque a veces no es que peinemos canas o no tengamos cabello, a veces es que nos olvidamos que tenemos una edad y que el mundo ya no es el que era y que probablemente una de las dificultades de la escuela hoy, de la gran distancia, es la incapacidad de adaptarse a un mundo que cambia tan aceleradamente que las personas no nos adaptamos, pero la institución ya ni te cuento. Lo que había preparado, y sin ir más lejos para no darle vueltas, pues esto era simplemente por despertaros, por si andabais. Algunas de estas cosas las encontraréis aquí, pero digo porque, bueno, son las paridas mías que he ido antes escribiendo, pero hay un artículo sobre cómo hacer terapia en la clase y cómo enseñar en la consulta, y un artículo que creo que os puede ser útil por el tema del bienestar y el malestar docente, sobre qué es lo que hace que desesperemos dentro de nuestra historia. Y buena parte de esta la podéis encontrar en libros como este. Luego lo que he encontrado en castellano. Volviendo a donde iba y volviendo a lo que sí que tenía que hacer. El rollo que en teoría había planteado, no garantizo que las traducciones estén bien y que no hagan falta de ortografía, no, es lo que hay. Pero la reflexión de fondo es, ¿y qué demonios es una buena escuela? Oye, ¿no? De hecho, me tocaba inaugurar el curso en la zona del Baix Empordà, la zona de arriba, con los cerrepes de allí, eh, discutiendo qué es un centro educativo. Y si no tuviéramos escuela, ¿qué demonios pasaría? Pero una escuela de la diversidad que enseña a pensar, recoge la vida, personaliza los aprendizajes, hace posible la ciudadanía y garantiza el derecho a la educación. Ya ni te cuento la cantidad. Pero claro, como estamos entre colegas que hemos vivido una parte, yo más que vosotras, pues soy mayor que vosotras, la mayoría, pues, ¿qué demonios nos roban? Pues a menudo nos roban el derecho a seguir pensando qué escuela queríamos. ¿Vale? En esa reflexión, algunos avisos. ¿Para qué queremos la escuela? Si es que la necesitamos o no. Acordaros, digo acordaros porque el tiempo pasa aceleradamente. La pandemia, se cierra la escuela, aparentemente no pasa nada. Bueno, rápidamente los padres dicen que la abran, por favor, que no hay quien aguante a los hijos en casa. Y los adolescentes que eran felices dicen, por favor, que la abran, que no hay que aguante a los padres. Pero la necesitamos. ¿Para quién? Bien. Mirad, que quede claro que la escuela se inventa para librar a los niños de sus familias. O sea, la escuela se inventa para hacer posible que vean el mundo de otra manera por otras ventanas. Y a veces, por una cosa, ya he dicho que lo diría, pero todo niño o niña tiene derecho a no tener un padre o una madre de Vox. Tienen derecho. No, es que tienen derecho a ver el mundo de otra manera. No tienen por qué estar condicionados a ser lo que sus padres imaginan para ellos. Recordar algún artículo de hace algunos años, 2 o 3 años, el 10, 20N, sobre el derecho a la generosidad, el derecho de todo tipo, de todo niño o niña,
a poder ver al otro como algo que forma parte de su vida y con lo que pertiene. O preguntas, ¿qué es un maestro? Aquello que recordamos siempre, lo digo porque como estamos relajados, recordar que hay que repetir continuamente, entre los médicos y los arquitectos hay más chapuzas que entre los maestros, ¿vale? Lo digo porque como aquí todo Dios sabe de educación, y reivindicar que esta es una profesión en la cual educamos mediante el aprendizaje, mediante la relación, mediante la presencia, pero que tiene sus reglas profesionales de funcionamiento. Y ese resumen, que no llegáis a leer allá, pero que es del libro aquel de en castellano, hacer de maestro cuando nadie sabe para qué sirve, ¿qué es eso? Un maestro es una vida que acompaña a otras vidas. Sois profesionales que saben y que están dispuestos a acompañar. Saben de la vida, de su área de conocimiento, de las diferentes maneras de ser niño o adolescente, de las formas de investigar la realidad. Sabéis, sois sabios, vuestros colegas. Y también saben que su utilidad y su bondad profesional tienen que ver con saber estar de manera activa y positiva un tiempo junto a sus alumnos. La función del maestro viene definida por saber estado al lado de manera diferente en cada etapa, estimulando el desarrollo, manteniendo la curiosidad, ayudando a integrar los saberes en la vida, facilitando la seguridad. Al fin y al cabo, vosotros sabéis como yo, a mí a menudo vivo en las historias estas de la educación en ámbitos muy diversos y terapia de compañía desde 1973, 74. Por lo tanto, más que prehistoria. Y cuando a veces me preguntan, bueno, pero ¿de qué ha servido tu vida? Yo suelo decir, mira, yo tengo una profesión como la de los educadores, los terapeutas razonables, los médicos sensatos y los trabajadores del entorno socioeconómico razonable, tenemos una ventaja, que es que podemos afirmar que nuestra vida ha sido útil en otras vidas. Nuestra vida ha sido otra. Algunas veces las hemos estropeado, no digo que siempre la hemos hecho bien, pero de entrada tenemos la satisfacción de que hay personas que si nos hubieran encontrado con nosotros, su vida no hubiera sido igual. Y que cuando reivindicamos el derecho de los niños y las niñas a tener oportunidades educativas, reivindicamos el derecho a tener personas adultas con capacidad de convertirse en oportunidades de su vida. Pues si habéis hecho, por ejemplo, cuarto de primaria antes, cuarto de GB, recordad que ese es el curso precioso, porque siempre los niños y niñas decían, la seño tiene razón. Esto es cierto porque la seño tiene razón. Me lo ha dicho la seño y ahora no dirían eso. Ahora dirían, esto es cierto porque lo he mirado, digamos, en Google, eso también cambiará, lo he mirado en Google y dice lo mismo que me ha dicho la seño. Pero sigue siendo una persona que influye en su vida, que se convierte en el contraste, no del saber, sino el contraste de que es válido el saber que aprende. Es eso lo que, claro, el artículo es sobre bienestar y malestar en la profesión docente, podréis encontrar que una de las cosas, digo todo eso porque como hablamos de una escuela saludable, es aquella en la que los profesionales tienen una vida razonablemente saludable. O sea, sin profesionales saludables, difícilmente la escuela es saludable. Pero en esa historia, claro, desgraciadamente una parte de nuestros colegas van a la escuela como si estuvieran condenados a galeras. Entran a la escuela como diciendo, a ver, yo a mis colegas de secundaria, que como sabéis, es un territorio muy singular, y le digo, mira, a ver, tíos, que gracias a los adolescentes cobráis a final de mes, ¿no? Y además, cada día podéis aprender alguna cosa nueva. Es decir, no. Pero hay una parte del bienestar profesional y del bienestar a la escuela que tiene que ver con la actitud de un profesional en el que obviamente cada uno de nosotros tiene sus momentos de felicidad, de insatisfacción. Los lunes no son los mismos que los viernes, a veces está enamorado y a veces no. Se la han liado en casa y está rodeado de personajes que se enamoran, o qué sé, tenemos vidas súper
diversas como la de cualquier persona, pero no por eso dejamos ser una persona que tiene muy claro que sigue siendo una oportunidad que debería ser positiva en la vida de muchas personas. Estaba aquí, no lo sabía. No sé lo que he puesto, la verdad no descontrolo. Si aparece lo que no, si aparece alguna foto de vacaciones, pues matices también. Claro, porque tenemos la batalla, no solo económica, como sabéis, la gran batalla, el gran qué político es en el momento en que el poder político asume que una necesidad se puede convertir en negocio. Y nuestro gran problema hace tiempo es que la educación se acepta que sea un negocio o que la salud se acepta que sea un negocio. El día que se acepta eso, que de eso se pone, ya lo tenemos un poco difícil para esto. Pero además, claro, no, tampoco os voy a explicar mi vida, pero yo me he dedicado 50 años, 5 décadas como mínimo, a intentar arreglar agujeros de la adolescencia que se producían anteriormente. Y de hecho, a menudo me preguntan, ¿cuál es tu profesión? Digo, bueno, aparte de lo que has citado, soy bombero social. Me dedico a apagar fuegos que siempre parece que crean los adolescentes. Los últimos fuegos, uno de tres, es que ahora uno de cada 3 jóvenes vota a Vox. ¿Y a mí qué me contáis? ¿De qué estamos hablando? El día que vosotros renunciasteis a aceptar que la escuela es el lugar donde se aprende a pensar, pues automáticamente, si no piensan, yo he hecho broma con el ChatGPT, pero vosotros si entráis ahora en el Google, ya sabéis, os habéis fijado, en este momento ya no hay las entradas en el que había que posicionarse para que te miren. No, de entrada te facilita un resumen. Y luego entradas. De entrada te facilita un resumen. La pregunta es, ¿cuántos pasan del resumen a buscar activamente alguna cosa? Si es un adolescente, uno. Si es un adulto iletrado, ninguno. Si es no sé qué, alguno. Pero, ¿cómo educas a alguien para que diga, no, este resumen a lo mejor está muy bien, es cojonudo, pero te lo ha hecho alguien? Y, como mínimo, es decir, ¿quién? ¿Dónde he buscado? ¿Qué otra gente diría otra cosa? Si lo busco otra vez, ¿qué pienso yo? Si no, pues vivimos en una sociedad de soluciones simples a problemas complejos y donde todo, si tiene una respuesta fácil, es muy cansado pensar, es muy cansado pensar. Y por lo tanto, si no piensan, pues no se darán cuenta de que Claro, fijaros, por ejemplo, en Cataluña, digo, pues ya Cataluña que estáis aquí, pero podríamos hacerlo donde queráis, cuando se nos plantean cosas tan maravillosas como la identidad. Y todavía las estadísticas hablan de alumnos inmigrantes. Yo digo, miren, debería estar sancionado es poner alumnos inmigrantes. Porque sí, tenemos algunos nuevos que van y vienen, pero la inmensa mayoría han nacido aquí. Si yo acababa el curso una clase de sexto en una de las escuelas de vida al lado de Cornellá, donde yo vivo, donde tenía un catalán negro como el betún que quería ser Lamine Yamal, pero era un catalán de un color diferente, con ilusiones como cualquiera, pero no lo podía poner en la categoría inmigrante. ¿Qué demonios es este mundo? Como sabéis muy bien, el otro día aparecía el informe Tales, no tenemos bastante con el informe de la OCDE, el informe PISA cada 3 años. El Tales aún así suele estar bastante mejor en algunas cosas, pero una de las cosas que decía es que el 80% de nuestros colegas, su gran problema es la diversidad del aula. Pero es que vivimos en una sociedad y una escuela en la que la diversidad de diversidades, hace siglos, con algunos de vosotros hicimos un libro hace siglos, al inicio de la Generalitat, un libro que era 50 medidas para atención a la diversidad, pero hace siglos. Pero hoy tendríamos que hacer probablemente una medida, pero para la atención a la diversidad de la diversidad. Y al final tenemos escuelas diagnosticadas sistemáticamente, clasificadas por categorías, y donde además uno de cada 3 aparentemente tiene necesidades educativas específicas.
me dice, oiga, ¿no podríamos pensar en serio qué significa hacer una escuela para este universo complejísimo que es un aula? Pero no para catalogar a ninguno, sino para este universo complejísimo en el que lo que hacéis vosotros cada día o hacéis cada día, de intentar saber de qué traen llena la mochila cada día, descubrí ahora de qué la traen llena. ¿Qué es lo que entran en el aula para ver cómo damos respuesta? No cómo hacemos adaptaciones curriculares, no, cómo hacemos un currículo, una didáctica, una forma que permita que la mayoría encuentre alguna conexión con la propuesta que le hacemos, que en definitiva es eso. Final de mes presentamos que hay una de las históricas de la mala llamada escuelas de segunda oportunidad, son escuelas de nuevas oportunidades, porque algunos nunca tuvieron la primera. Presentamos un libro de hace 20 años, pero un libro que tiene por título una cosa que hemos hecho con un dibujante precioso, Perico Pastor. Yo escribía textos y él hace la divulgación, lo mismo que hace la compañera ahora aquí dibujando las paridas que os voy diciendo. Sí, que puedo hacer, intento hacer frases más cortas para que pueda resumir mejor, pero, pero, pero un libro que se llama Miradas que construyen esperanza. ¿Cómo son mirados cuando entran en aquel lugar y donde comprueban que probablemente importan a alguien, son vistos por alguien y son considerados como personas que pueden volver a aprender y que pueden llegar a hacer algo con su vida? ¿Qué más? No os daré la chapa, no. Yo tuve la pésima, suerte de que mi último libro, penúltimo, porque ahora es este del otro, que en catalán es No, sin mi móvil, aparecía la misma semana que la consellera prohibía, este año ya 2, el año que viene prohibirá 3, el móvil, el reloj inteligente, el reloj inteligente, el año que viene también las gafas inteligentes. Y al año que viene, bueno, pero más allá de los debates, el debate es ese, ¿y cómo demonios se enseña, se educa enseñando en este mundo? En este mundo en el que ya no existe lo analógico, donde todo es absolutamente digital. Donde la broma que os he hecho con esto, yo tengo una nieta muy pequeñita de kinder, pero mis nietos eran mayores. De hecho, ella conoce muy bien a Arnau, mi hijo. Tenemos el último hijo suyo, es un adolescente de 16 años que acaba la ESO, y ahora está haciendo un intento de bachillerato mixto. Digo un intento porque el sistema de bachillerato es que también tiene dificultad de una mínima renovación. Pero bueno, por ayer que comía, estábamos hablando. Y se ha vuelto es un adolescente broncas que ha ido creciendo hasta que la paciencia de todos lo aguanta y ya se está haciendo un adolescente medianamente razonable. Pues ahora también ya piensa en estudiar, ya piensa que tiene que estudiar, más allá de que lo putean los porque cada día diciendo tu vida no nos interesa, que has venido a estudiar porque tienes que hacer la selectividad y cosas por el estilo. Pero Marcel, dice, me tengo que ir a estudiar. Digo, pero mira, yo ahora estudio en la clase, no sé cuál era, yo tomo mis apuntes. Cuando llego a casa, hago la foto. Lo cuelgo en una de estas inteligencias artificiales y le digo, prepárame un examen para que yo ensaye a ver qué es lo que sé. Y hace un examen, lo contesta y le corrige el trasto. Este personaje está luego en una clase donde el primer tema de lengua y literatura del que se tenía que examinar hoy o mañana era la métrica. Y uno dice, a ver, si que pretendemos que aprenda a leer, a escribir, pretendemos a que entienda el gran debate sobre la comprensión lectora, pretendemos que verdaderamente le interese preguntar, saber. Pues que la asignatura que más le gusta parece que es problemas sociales contemporáneos, que acaba de hacer además un examen sobre economía de empresa o no sé qué, más por el estilo. ¿Cómo enseñamos y aprendemos en este universo? Porque
Los adultos siempre hacemos lo mismo. El mundo cambia, he dicho que cambia mucho más rápidamente que la capacidad de tal, pero siempre hacemos lo mismo. Vamos, yo desde que empecé con las bandas que no eran bandas, de los chicos que se mataban con los coches sin camiel en las cuestas de Garraf que estaban aquí, desde entonces hasta aquí, siempre ha sido lo mismo. El mundo cambia, quedamos desconcertados, entramos en pánico y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues prohibir alguna cosa. Mientras tanto, los chicos y las chicas van a su aire, se apropian de la historia, pero en estos momentos, al menos en Cataluña, gracias a los fondos de la Next Generation, todas las clases tienen una inmensa pantalla nueva, interactiva. ¿Para hacer qué? ¿Proyectar como yo ahora PowerPoint o para permitir que en una de las clases de Marcel la seña de lengua que no se aclaraba con la pantalla? De golpe un alumno cuando estaba explicando, no sé qué estaría explicando de la literatura, va y le puso un vídeo del Morat, que supongo que sabéis que es un rapero de aquí de Hospitalet y compañía. ¿Cómo? Pero pensemos en serio, porque si os aseguro que las explicaciones de cualquiera, bueno, sabréis igual que yo, ¿no? Las explicaciones que te dan el universo digital, ¿qué es lo que no? Yo un tiempo, bueno, he sido profe universitario, nunca he querido ser solo profe universitario, ni mucho menos, pero yo si volviera a la universidad de entrada suspendería a todos los que no hicieran servir el ChatGPT para hacer el trabajo, de entrada suspendidos. Porque luego ya, pero ¿qué es lo que quiero yo saber? Vivimos en tiempos de preguntas, no de respuestas. Lo que necesitamos es que sepan preguntar, que sepan dudar, sepan imaginar. Nuestra batalla para cambiar el mundo es que no acepten el mundo que les digan, sino que continúen imaginando que hay otro mundo que puede ser. Y eso es un cambio drástico que afecta enormemente a nuestras profesiones y en las que como adultos cuando nos entra el pánico, pues lo que siempre digo yo, hay que prohibir el alcohol y siempre estamos a debates, se consumen antes, os aseguro que si hiciera coleccionar todos los artículos que he escrito yo sobre el botellón, tendría una enciclopedia escrita sobre esa historia, ¿no? Que no beban alcohol hasta los 18. Vamos a ver. Cuando decimos no beber alcohol hasta los 18, lo que estamos diciendo, el alcohol es una droga dura que modifica una parte significativa de tu vida, tu cerebro, tu manera de pensar. Y por lo tanto, como adulto, te estoy diciendo cuanto más tardes en hacerlo servir, mejor. Pero, ¿qué acaba de ver? El anuncio maravilloso de la felicidad, una playa, música, tíos estupendos y una cerveza. Donde no solo en Madrid, también aquí la libertad y la felicidad tienen nombre de cerveza. Entonces, señor parlamentario, vale, pongamos esto, pero ¿alguno de ustedes esperaron a los 18 años a beber? Es que no. Pues tendremos que plantearnos ¿y cómo educamos para que construyan una relación lo menos destructiva posible con el alcohol? Pero tendremos que ocuparnos. Pues yo en alguno de los institutos de Martorell va a hacer al final del curso, hablando de alcohol. Una chiquita al fondo de cuarto de eso me decía, no fumes, pero Jaume, pero es que mis padres me dicen que ellos bebían alcohol, pero no tan joven como yo. Yo aprendes a reírte por dentro, a ver cómo lo gestionas, ¿no? Pero, vamos a ver. Ninguno vaya a casa diciendo, ha venido un psicólogo que ha dicho que podemos beber alcohol. Os acabo de poner un cerebro y os acabo de enseñar para que sepa. Ahora, ya sé que a lo mejor te gusta a ti ese colega y necesitas el puntillo de la cerveza para decirle que te gusta. Me parece muy bien. Pero hombre, te vas a enamorar muchas veces en la vida, no hace falta que te declares siempre con alcohol. Puedes aprender a declararte de otra manera, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo educamos para eso? Porque escuelas saludables, no podemos vivir en la dictadura de la salud, ni en la dictadura hippie, en la que todo el mundo va a ser vegano, tampoco. Pero han de aprender a gestionar aspectos tan claves como el uso de psicofármacos. Una de cada 3 novias de segundo de bachillerato toma psicofármacos para aguantar la presión.
o cómo aprenden a entender los dolores, los malestares, o cómo aprenden a decir estoy agobiada, a cómo aprenden a contar las rayas que tienen cuando dicen que están rayados. Pero es algo. A ver, muy rápidamente, ya os lo he dicho, pero es la que es, la sociedad en la que estamos. Hacemos escuela porque tenemos la obligación de hacer escuela, no por cualquier cosa. Y como os decía, siempre me he explicado, en la escuela no cabe la religión. ¿Por qué no cabe la religión? Porque es la escuela del aprendizaje del pensamiento científico. ¿Quiere decir que no tienen religión los que vienen? Sí, pero quiere que ver que yo como maestro tendré que ayudarle a cada niño o niña a gestionar la contradicción entre explicar el mundo de una manera científica, explicar el mundo de la vida religiosa. Y ahora de entender que su madre invoca a Alá o su madre se va al Santo Cristo de no sé dónde, y que eso no está en contradicción necesariamente a que él entienda aquello, pero no podemos dedicarnos a ser el lugar donde se enseña nada que no tenga nada que ver con aprender a pensar, a razonar, a deducir. En esta escuela como lugar, que yo creo que las definiciones más majas que a menudo encuentra uno sobre la escuela es el lugar de la infancia. La escuela como lugar en el que habitar, vivir, estar, es el lugar. Pues algunos pactos, para que no se me olvide, algunos, he puesto 8, tenía 8, pero podían ser 6 o 12, me da igual, pero solamente para refrescar la memoria de aquello en lo que hemos batallado siempre en versión siglo XXI o el año 25, el que estemos. Si no fueran a la escuela, no podrían ser personas. Es tan sencillo como eso. Si no fueran a la escuela, no podrían ser personas. Serían seres humanos, no lo discutimos, pero no tendrían aquello que definiríamos de una persona que se conoce, que comprende el mundo, descubre a los otros, comparte formas de vivir juntos y entiende qué significa vivir en sociedad. Pero es un lugar para humanizar. No, cuando hablamos, ponía que no sabía si estaba. Pero andamos, ¿por qué es necesaria la educación 03? Pues porque sabemos que en las etapas de la vida el empobrecimiento de los estímulos, las oportunidades, las relaciones, las vivencias, marcará definitivamente a vidas que tendrán, de hecho, un empobrecimiento sistemático en sus vidas. Por lo tanto, sin la escuela no es posible ser persona. No entro a discutir cuál escuela o qué escuela, pero sin salir del entorno familiar. Cuando yo fui un tiempo con mucho éxito defensor de derechos de la infancia, en lo que aquí es el defensor del pueblo, que es el síndic de Greuges. Fui el adjunto para defensa de los derechos de la infancia. Y a veces tenía quejas relacionadas con aquellas familias que no quieren llevar a sus hijos a la escuela, que quieren escolarizarlos en su propia familia. Debates cíclicos que reaparecen continuamente. Y reivindicaban su derecho a educarlos hasta llegar a la edad de la escuela obligatoria, hasta los 5 o 6, bueno, discutíamos en cada momento. Pero yo les decía, pues ustedes tienen ese derecho, no se lo discuto. Pero que le quede claro que su hijo o su hija tiene derecho a no estar aguantándole a usted 24 horas todos los días. Si en su escuela familiar hay otros adultos y si en su escuela familiar entran otros niños, podemos discutirlo. Pero si es solo, su hijo tiene derecho a no aguantarle a usted a todas las horas del día, todos los días del año. Y por lo tanto voy a defender ese derecho del niño. Diga usted lo que diga. Porque es un derecho a descubrir otras personas, otra diversidad. Como sabéis perfectamente bien, el gran drama, la gran complejidad de la escuela es la enorme diversidad. El gran drama es la profunda desigualdad y la profunda injusticia, traducido, lógicamente, en segregación y en separación. En el mundo de los adolescentes, al que he dedicado buena parte de mi vida, en definitiva, yo he de repetir cada vez que hablo de ellos a los padres,
señor papá y mamá, cuando usted busque ahora en febrero un instituto para su hijo maravilloso, estudiante o compañía, no haga lo que hace todo el mundo. Busque una buena escuela, pero no busque una escuela en la que su hijo no tenga malas compañías, que es lo que busca la mayoría. Las discusiones sobre las zonas educativas, todo esto ya lo sabemos perfectamente. Y a menudo lo repito, digo, miren, y no es falso, no. Probablemente la peor experiencia de explicación educativa en relación con adolescentes la tuve, bueno, no diré el nombre porque me lo graban, no sea que me denuncien, pero la escuela de más élite que hay en la zona norte de Barcelona, de la élite, pijos en pollones, entre pijos en pollones, es insufrible. Claro que también la escuela aquí al lado, marginados entre marginados, pues es imposible. ¿Cómo resolvemos? Si es que podemos resolverlo. ¿Os acordáis de aquellos debates que decíamos escuelas singulares, ¿no? Decíamos, no, escuelas, como decíamos, zonas singulares, zonas educativas, intentábamos que lo que fuera singular fuera. Pero es la vieja batalla contra la vivencia de decir, no, el que no es como mi niño estropea a mi niño. Y eso le ponéis todos los colores, todos los nombres, todas las etiquetas, y lo sabéis mejor que yo. Y el maldito debate del currículum. ¿Qué leche le importa a un chaval aprender los Reyes Católicos o Guillermo el Pilós que lo que son? ¿Qué importa eso? Si lo que importa es que tengan ganas de saber que antes que ellos existió alguien. Y que tengan ganas de descubrir qué ha pasado. Y que tengan que descubrir cómo explicaron otros la vida. Que tengan ganas. Pero hoy, vamos, no hay nada que haya que saber porque todo lo puedes encontrar, pero todo necesita que tengas ganas de saberlo y sepas buscarlo. Pero yo al menos, bueno, en mis actividades docentes de compañía, yo, por ejemplo, en la universidad, en cualquier asignatura, siempre comenzaba diciendo que cada uno apunte en un papel 2 preguntas a las que cree que esta asignatura le tendrá que responder a lo largo del trimestre. Sumamos vuestras preguntas y mis preguntas y veremos a ver a qué respondemos. Porque cuando ellos dicen, señor, ¿y esto para qué sirve? Aquella maravillosa expresión de siempre, la discusión en el fondo es, ¿esto qué tiene que ver con mi vida? Esto, imaginemos, estamos discutiendo sobre competencia matemática. Pues está muy bien que lo discutamos después del informe PISA. Y las pruebas del informe PISA están perfectamente bien diseñadas y son correctas y son buenas. Pero no sé si os acordáis, uno de los ejercicios de competencia matemática que ponía era, vamos a hacer una mudanza, tenemos que traspasar no sé cuántas cosas, has de contar cuántas cajas, de qué tamaño, si necesitas un tráiler, si necesitas una furgoneta, si necesitas no sé qué. En definitiva, pues estaba aplicando la competencia matemática del dominio del sistema métrico y de la comprensión de los volúmenes aplicado a un problema real que es mudarse de casa. Pero los de PISA no entienden que algunos chavales cuando miran ese problema dicen, tengo un amigo que tiene una furgo, ¿vale? No entienden que algún chaval es el tercera mudanza que ha hecho porque vive en una casa de patada que decía que le hemos entrado por la patada. No entienden que hay gente que vive en 55 metros, que tiene su habitación y que no lo tiene. No entienden este universo, porque este universo es el que va a condicionar. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo si no tengo casa? ¿Qué tiene que ver con mi historia? Entonces, ¿cómo ayudamos a que conecten con su vida? Hay un libro muy majo que han publicado, lo he leído más que por encima, Marta Comas de compañía, que es traducido al castellano, cuando las canciones de casa no suenan en la escuela. Cuando las canciones de casa no suenan en la escuela, que es cuando, ¿qué demonios hay de relación entre una cosa y otra? Bueno,
culto, recuperar que ya no es aquello de saber, no, no, cultos es verdaderamente mantener el deseo de querer saber en un mundo, como sabéis muy bien, nadie va a poder dejar de seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Como os decía, pactamos que los dogmas no caben. ¿Vale? La escuela en este momento intenta educar para saber en un mundo en el que de entrada todo es mentira. No es que algunas cosas sean verdad y otras. No, no. De entrada todo es mentira. Bien de descubrir. Todo es mentira y tiene aspectos de verosimilitud. Aquellos acordáis que vuestros padres decían, es cierto porque ha salido en la tele. Lo decían, es cierto porque ha salido en la tele. Hoy es cierto porque está en no sé qué pantalla, no sé qué historia. ¿Y cómo ayudas a la actitud de decir, bueno, veamos? ¿Cómo ayudas al ver detrás de la pantalla? ¿Cómo ayudas detrás de lo que dicen? Ya que tú hablabas de Palestina y compañía, fijaros, yo no, ya no, hace tiempo ya no escribo en un artículo que no acabe hablando de Palestina y no hay ninguna charla en la que me hable de Palestina, de la historia, del drama este. Pero claro, para mí, ¿cuál es el gran drama más allá de la destrucción, la muerte y compañía? Que esta sociedad ha aceptado el principio de que hay alguna razón para matar a un niño. O sea, el día, pues de hecho fui defensor de los derechos de la infancia, claro. Si tú no aceptas que no hay nunca una razón, una excusa, o no sé qué, para matar a un niño, ya empezamos en las discusiones. He trabajado los años duros de ETA en el País Vasco, sin Hernani, no hay Castola. Yo le he dicho tranquilamente, nunca hay ninguna razón para matar a nadie. Pero si es un niño, ya me diráis. Claro, pero eso que comporta no es un problema, pero un problema es que degradamos por enésima vez la condición de la infancia. No, son objetos prescindibles, sujetos ya ni siquiera, son objetos prescindibles. Y en la escuela nosotros tenemos que reivindicar, yo vengo ahora, claro, esta mañana estaba Santilar y Sacal, en Montseny, donde la segunda fuerza en votos es la Alianza Catalana, donde los niños de allí no son exactamente igual que los niños, aunque allí no tienen niños, todos los niños son de los catalanes que hace tiempo vinieron de fuera y están allí. Pero ¿cuál es la condición infantil? Porque detrás de esto es, no todos los niños son iguales. El drama del traslado de los adolescentes migrantes solos. ¿Cuál es el debate? Estamos mercadeando sobre una cosa en la que hemos aceptado que que en el debate la condición de infancia es una mercancía, pero no es una realidad. Bueno, ¿qué más? En algún texto yo insisto, cuando me enseñan el tiempo libre, educa a la comunidad, la familia ayuda a aprender y la escuela hace terapia. Ha comenzado el compañero de aquí explicándonos esto no es más que el ejemplo real de aquello que defendimos hace siglos, pero que hoy ya es una verdad no discutible. Se enseña y se aprende en 50.000 lugares. Un servidor también ha escrito libros sobre los deberes y sobre enésimos debates sobre esa historia. Pero la buena escuela es aquella que recoge como elemento de aprendizaje aquello que el alumno ha vivido fuera. Fijaros, por ejemplo, alguna de vosotros participáis, yo qué sé, en las experiencias de aprendizaje-servicio. ¿Qué quiere decir aprendizaje? Aquí tenemos una experiencia muy divertida, si es que se le puede llamar así. Se puso en la dinámica del departamento. Cuando el gobierno era supuestamente progresista. Cuando vino el siguiente, no podía ser. No, eso, el aprendizaje-servicio, sonaba a izquierdos. Entonces se puso en marcha una cosa maravillosa que es la mili obligatoria de todos los niños en esto para que hagan un compromiso con la comunidad y tengan que hacer unas horas de compañía. Volvemos a discutir lo mismo. Se aprende trabajando con otros, descubriendo que aquello que sabemos puede ser útil a otros.
a veces con un gran sesgo. Suelo estar en un jurado de premios de ética y ciencia, de expedientes de ética y ciencia, y había una experiencia muy maja sobre las especies invasoras en Cataluña. Era una parte, tampoco diré dónde, bueno, era una experiencia de secundaria, especies invasoras, especies vegetales y compañía. Como en todos los lugares, tenemos especies vegetales que van colonizando una serie de cosas. El trabajo está muy bien planteado, pero me negué a que le podíamos dar ningún premio porque cuando explicaba la parte práctica, estaba hablando, por ejemplo, una especie invasora es una acacia que está invadiendo las rieras y compañía. En la explicación decía, los alumnos de bachillerato estudiarán toda la lógica de la planta y compañía, y los del PCI irán con la brigada municipal a cortar las acacias que molestan en el río. Está bien. Los que no valen para estudiar, pues para la FP, como decíamos antes, ¿no? Bueno, ya no me quise alargar, pero fijaros, una parte singular de aquella cosa que nos inventamos aquí en Cataluña, de la innovación educativa, para no decir la renovación educativa, uno de sus grandes fallos es que convenció, como siempre, a un sector pijo intermedio, digamos, a familias de clases medias preocupadas por la escuela y preocupadas por la educación pública, pero no explicó nada de esto a las otras. Y cuando se estudió la segregación, se dan casos en Barcelona perfectamente documentados, dos escuelas públicas juntas, en las que toda la innovación está una en un sitio y todas las becas de comedor están en el otro. Donde hemos sido incapaces de explicar por qué enseñamos de otra manera. No es. Hay la mitología de que hay que volver al papel y el lápiz. Hay. Porque os recuerdo que todos los padres y madres siempre consideran que la mejor escuela es la que ellos tuvieron, que fue un desastre, pero es la escuela en la que se supone que sus niños hay. La mejor, con los mitos de ese estilo. ¿Qué es una buena escuela? ¿Cuántos padres se van a quejar de que hagamos robots con los niños, no? ¿Cuántos la tira? ¿Cuántos? En un mundo, o sea, cierto, porque no digo, de vez en cuando uno tiene alguna neurona por pensar, y de hecho el libro ese del humanismo en tiempos digitales lo dejé como libro abierto, en la página web voy añadiendo capítulos porque no, y el último capítulo es uno que significa qué significa leer, qué es un libro y para qué sirve una biblioteca. Si alguno de vosotros está en las etapas claves del proceso de aprendizaje de la lectoescritura, maravillosa función a la que deberían apuntarse todos los profes de bachillerato antes de ir a dar clases, es decir, habrían de ir a P3 para descubrir cómo demonios se hace eso. Pero recuerdo que vivimos en un mundo en el que cualquier niño o niña le puede editar una pantalla y la pantalla le escribe. Y que cualquier cosa que ella escribe, la pantalla se lo puede repetir. Y que además cualquier tirafónica que pueda descubrir puede tener música. Y además, en Sardañola me parece que era, el año pasado, sí, vi un parque, habían hecho una charranca de aquellas, una de saltar, con los números, pintada, hecha bien, en el parque, y eran animales, saltaban de un animal a otro. Cada animal tenía un QR, cada animal tenía un QR. ¿Qué está pasando aquí? ¿Están pervirtiendo la infancia? No. Tú cogías el QR con el móvil y obviamente te aparecía la selva, el animal que era, cómo se llamaba, qué hacía. Pero para hacer eso tiene que haber un padre o una madre que vaya a la rachanca a jugar con ellos allí, con lo cual, con el juego, conseguían que los padres inevitablemente jugaran, y donde saltar allí no era solo una función creativa imaginaria, no era solo un juego simbólico de palabras, también podía ser un juego simbólico de otra historia. Pero si había un adulto que destinaba tiempo a jugar con su infancia. Bueno,
No quisiera alargarme porque ahora sí que yo creo que ya he superado el tiempo. También es cierto todo el rollo de las actividades extraescolares, el tema de los horarios escolares. Claro, hemos pervertido el debate porque hemos mezclado que no tenía que mezclarse. Una cosa son las reivindicaciones que como profesionales que trabajan tenemos para tener un horario digno. Otra cosa son las reivindicaciones de los padres, que algunas veces se van a jugar a pádel, pero a menudo lo que hacen es trabajar de sol a sol para sobrevivir. Y otra cosa son las necesidades de los tiempos de la infancia. En un municipio como este, en cualquiera, que sea medianamente progre, intenta organizar los tiempos de la infancia. En esta casa, por ejemplo, hablan a veces de ocio educativo, como si algún ocio no fuera educativo, pero como si hacemos una actividad extraescolar y le ponemos la palabra educativo, parece que está bien, pero si no le ponemos si es academia de inglés, ya no es ocio educativo. Pensemos en serio, si se estudia y se aprende en lugares diversos, habremos de reorganizar. Y mis colegas de sindicatos, con los cuales comparto muchas cosas, algunos no, en Cataluña algunos están muy locos, pero mira, reivindiquemos que tú quieres trabajar 10 horas, me parece muy bien, pero yo tengo que reivindicar cómo organizo los tiempos de la infancia y cómo los tiempos de la infancia son formas diversas de tener infancia, para que tengan infancia. Como os he dicho, no estamos haciendo solidaridad, no, hemos de decirle al papá ensimismado que le tiene que poner excelente a su hijo siempre, que no pasa nada porque trabaje con otro y le pongamos solo suficiente. Que verdaderamente su hijo lo que necesita es descubrir que otros saben y necesita hacer el esfuerzo de tener que explicarlo y discutirlo. No, es que no, ya sé que no se puede por ley, pero así, además de hacer un discurso que diga, oiga, toda escuela homogénea es una mala escuela. Es decir, claro que de entrada es una mala escuela. Claro. ¿Os acordáis? Hubo un tiempo, se puso en marcha la ESO. Y la ESO, cuando se puso en marcha, al menos en Cataluña, el 55% del currículum de la ESO era variable. El 55%. Duró un curso. Hoy pueden escoger entre sardanas 1 y sardanas 2. Ahí se acaba toda la historia de escoger. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando peleamos contra el señor Wert por la PCI que se inventó, era porque clasifica a alumnos de segundo de la ESO a ser ya no se sabe qué. Pero no ha desaparecido de la ley y sigue estando. Y ahí todos felices porque no, oiga, lo que decimos es que si tuviéramos posibilidades de construir procesos de aprendizaje diversificados, probablemente no necesitaríamos la PCI, necesitaríamos formas diferentes de... En Cataluña, como otro lugar, aquí mismo, en Cornellà, aquí al lado, se construyeron un instituto al lado de lo que era una escuela de FP, para que estuvieran conectados y pasaron a ser institutos de eso, institutos de educación secundaria. ¿Alguien cree que se mezclaron? Nunca. Los institutos de bachillerato de Cataluña cogieron la placa, la pusieron en alta y cada día le quitaban el polvo. No podían tolerar que fuera una escuela de la ESO cuando probablemente podían ir a la escuela de al lado a usar los talleres para hacer currículos prácticos. Pues ahí estamos, incluso se cambió luego el nombre, que ya no sé ni cómo se llama, para que no hubiera problemas. Bueno, ya no sé cómo ponerlo, como que todas las palabras se van pervirtiendo, si no queréis poner competencia, no pongáis competencia, me da igual, ¿no? Pero que es que no es que defienda eso, ¿no? ¿Qué es la competencia lectora? Que os aviso, me da la impresión que más bien hemos mejorado, ¿eh? Yo vengo de cuando 6 de cada 10 adultos de este país, aparte del analfabetismo, pero 6 de cada 10 adultos no llegaban nunca a lo que llamábamos el pensamiento formal. Todo lo que llegaban a entender era el titular del caso, y a duras penas. ¿Vale? Cuando alguien no sabe qué, digo, mira, yo vengo de una historia en la que los libros se compraban a metros. Los libros a metros.
donde se compraba el armario del comedor de Fórmica, los estantes tenían que tener algo. Entonces te compraba, la tienda de muebles tenía medio metro, un metro y medio de libros de madera con lomo. Esos eran los libros que tenían el 99% de los alumnos con los que trabajaban. Los primeros libros que entraron fue la enciclopedia que de RTV, con los libros amarillos, que fueron los primeros libros que entraron en las casas. Y siempre habíamos dicho, el éxito escolar está asociado al número de libros que hay en cada casa. Eso lo decíamos en cualquier momento. Por lo tanto, ¿qué quiere decir competencia lectora en estos momentos? Pensémoslo en serio, donde además ya sabemos que tiene mucho que ver con los procesos de aprendizaje de la lectoescritura, que como os he dicho también han cambiado, donde podemos ser analfabetos total y no pasa nada, porque en este momento podemos perfectamente no saber leer y alguien puede leer por nosotros, algún aparato puede leer por nosotros. Pero ¿qué quiere decir tener ganas de entender lo que uno lee? ¿Qué quiere decir ayudar a un chaval a descubrir que alguien ha imaginado algo? Toda la literatura infantil, todos los cuentos. Pensemos en serio, que es porque, como os decía antes, el primer derecho de un niño es tener una madre o un padre que le lea un cuento por la noche. Es el primer derecho, lo cual va acompañado a que tenga derecho a que su madre o su padre tenga 2 horas no agobiadas para poder leer el cuento. Pero eso no quiere decir leer un cuento de papel, quiere decir leamos juntos el cuento hasta que el niño haga ese cambio tan maravilloso de poderle leer el cuento a su madre, en el que pueda demostrarle que ya sabe leer. Pero entre medio, perfectamente podemos usar una tablet para leer o no, en el que aparecerá el animal, aparecerá el cuento, la música, lo otro. Lo importante es que pueda imaginar en compañía con alguien que verdaderamente le ayuda a sentir y a descubrir otro mundo. Es una pregunta que a menudo nos deberíamos hacer. ¿Por qué todo niño o niña es un sujeto con una enorme curiosidad y acaba siendo un alumno aburrido cansado de empollar el PDF? ¿Qué ha pasado entre una cosa y otra? Pues lo habríamos de preguntar en algún momento, porque si vosotros habéis trabajado en infantil o en los primeros años, son sujetos de una enorme curiosidad, una enorme creatividad, y acaban siendo personajes que odian aprender. Bueno, ya no quisiera alargarme. Pensemos en serio, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la escuela del futuro? La escuela del presente. Y antes de ayer, me tocaba hacer una cosa divertida, apenas con algún antiguo colega, me tocó hacer una charla sobre el universo digital a 50 años, como yo, del Casal de Joves de un pueblo de aquí al lado, para intentar convencerlos de que no se dejaran enredar, que podían saber descubrir aquel mundo y compañía. Pero ya que como eso, hay otra cosa que hemos de reivindicar, que es la complejidad del hecho educativo. Fijaros que habéis padecido igual que yo, que a menudo, cada vez más, nos venden una metodología de aprendizaje científicamente testada, con evidencia científica de que funciona mejor o peor. Ya os he dicho que está muy claro que somos una profesión que tiene rigor en sus técnicas y sus aplicaciones, y también deja muy claro que ojalá todo fuera Montessori. Pero aunque si levantara la cabeza Montessori, la inmensa mayoría de las cosas que sugirió y hoy venden como marketing no tienen nada que ver con lo que ella en su día defendió. Pero reivindicamos que el hecho de educar tiene más variables complejas. Yo recuerdo hace muchos años en la escuela parroquial que transformamos en una escuela del CP, el Colectivo de Escuelas Públicas Catalanas. Había un chaval que me sacaba de quicio, no había manera de saber por qué no aprendía a leer. Yo dije, hostia, ¿qué leches pasa aquí? Como psicólogo me intentaba inventar todas las teorías de la Iglesia y alguna cosa similar, a ver si encontraba una explicación. Hasta que al final un día, cansado hablando con él, dije, pero ¿tú por qué no lees? Y el tío, chaval, estamos hablando 1974-75. El índice de alfabetismo entonces era muy alto en la población adulta. Este chaval va y me dice, ¿y para qué quiero saber leer? Mi padre es el jefe de mantenimiento de la fábrica y no sabe leer. Saber muy bien que hay un niño que un día arranca a leer porque el día anterior le han dado el abrazo que le faltaba. Y que aprenda a leer porque ha aprendido a sumar. O
sea, que las variables vitales que tienen que ver con el rigor de los procesos de aprendizaje simplemente evidencian la complejidad. La inmensa mayoría de los estudios de neurociencia y compañía, que no niego que en general aportan información, pero la mayoría olvidan describir de qué niños y niñas hablas, en qué circunstancias están hablando. No dicen si viven en un piso de 50, si son 5 hermanos, si la madre tiene tiempo o no, si... No dicen nada de todo esto. Si no dicen nada de esto, no vale, porque nosotros necesitamos todas esas constelaciones de influencias de lo que se intenta caducar para descubrir la vida. Nada más. Gracias.